¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y bueno, por darme esta oportunidad de ponerme en contacto con vos. Bien, y voy ya mismo a decirte un par de cositas previo a empezar, que son, acordate que este video podés verlo las veces que quieras en mi canal de YouTube, www.youtube.com/user/Daniel Adrián Madeiro, todo junto. Y bueno, si te gusta, ojalá te quieras suscribir, ojalá le des me gusta. Y que cualquier comentario que quieras hacer lo puedes dejar, ya sea en el mismo video o en las plataformas donde también lo reproduzco, que son en Facebook o en Instagram, ¿sí? O también lo podés escuchar por Spotify después y todas esas cosas. Bien, eso era todo lo que quiero decirte en principio para iniciar. Y para iniciar te digo lo siguiente. Estamos en el mes de agosto. Y en este mes de agosto hay una fecha muy, muy importante, para mí especialmente, y ya vas a saber por qué. Esa fecha es, hace memoria, el 3 de agosto. Y claro, vos dirás, ah, claro, el 3 de agosto, que fue el día que... no, no. El 3 de agosto fue el día que me operaron. Eh, Tuve una operación. Y bueno, acá estoy, así que por ahora, todo bien y agradecido a Dios, a la vida, vos llamalo como quieras, yo lo llamo Dios, por estar mejor. Nada más. Y el 3 de agosto, además de eso tan importante y que sé que además te tendría recontra preocupado, además de eso, el 3 de agosto, ¿sabés qué pasó? Sí, asumió como primer ministro de Economía, como ministro de Economía de Argentina, el señor Sergio Massa. Y bien, la previa a esa asunción de Sergio Massa, quien en principio se lo catalogó de superministro, me voy a hacer un mate, cosa que ahora ya a esta altura estamos a 20 y algo, no sé qué día es hoy. A ver, no pues creo que sea 20 y algo, ¿no? Hoy es, ay Dios. Hoy es 13 de agosto, bien. 10 días después ya no hablamos más de superministro, hablamos simplemente del ministro de Economía Sergio Massa, quien todavía no tiene designado y seguramente termine por no designar a su, ¿cómo se llama? Viceministro. ¿Sí? Iba a designar a uno, creo que Rottenberg o Rosenberg, no sé, algún apellido así me suena, no me acuerdo ahora exactamente. Tampoco tengo la obligación de andar acordándome porque no soy periodista. Y resulta que, bueno, este señor dijo tantas cosas de otra persona que evidentemente si lo ponían era decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Entonces no lo pusieron. Era lógico. La cuestión es la siguiente. Resulta que, decía, previamente a la asunción del ministro de Economía Massa, todo eso fue cargado por, en principio, una calificación de él como un superministro, que esto que el otro. Y bueno, y para crear también un clima, aparentemente sus amigos, unos operadores con mucho, mucho dinero, léase cuando digo operadores, Veracopid, Manzano, etcétera, una serie de gente que tiene grandes o grandísimos negocios en este país, aparentemente hicieron toda una movida de carácter tipo económico que favoreció que el dólar fuera cayendo, fuera bajando más que cayendo. Bien, resulta ser que bueno, el dólar empieza a caer, a caer, a caer y uno decía, bueno, volvemos al 1 a 1. No, no pasó.
dijimos, bueno, quizá volvemos a un dólar de 40 pesos, que era aquel dólar que no sé si ustedes recuerdan, en alguna oportunidad, antes incluso de asumir, en diciembre del 19, el presidente Alberto Fernández señaló que 40 pesos era un buen valor para el dólar. Bueno, tampoco pasó eso. La cuestión es cuando asume el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía, Massa, el dólar al final se queda por debajo de los 300, después hace esta semana, si no me equivoco, jueves o miércoles, anduvo más o menos por ese valor otra vez, y después y ahora se estabilizó un día, estoy hablando el viernes, aparentemente en 295 pesos. Bueno, a eso hay que sumar la economía, el índice de inflación, que fue de este último mes del 7, del mes de julio, 7,4, creo 7,6. Que en la diferencia, ¿no? No, nos hundimos un poquito más, un poquito menos, es lo mismo. La cuestión es que así están las cosas aquí en Argentina y más allá de esto, sinceramente espero que exista alguna posibilidad de que las cosas mejoren y que mejoren realmente, porque lo necesitamos todos. Yo me río, pero por ejemplo les pongo un caso, y perdón por ponerme como un ejemplo, no en el sentido de ejemplaridad, sino como mencionarme a mí en este caso, ¿no? Que es que yo estoy gestionando la jubilación, ¿no? Y bueno, todavía no la cobro, así que estoy sin cobrar hace un montón. ¿Cuánto voy a cobrar? No lo sé, podría haberlo averiguado, pero preferí, como para el caso de la operación y toda esa historia, no averiguar. Hay cosas que prefiero no saberlas antes. Ya vendrán con el tiempo y en todo caso si hay que hacerse alguna mala sangre habrá que hacérsela después, pero anticipadamente hacerme todo el malote no me gusta. Más allá que cualquiera, usted, yo, vos, yo, nos vamos a hacer el bate igual. Pero va a ser menor. Mira, porque cuando uno sabe las cosas se pone a buscar en este lugar, qué sé yo, bla, 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 y no tiene mucho billete. La cuestión es que no sé cuánto voy a cobrar. Y también lo que sí sé es que debería cobrar bastante como para poder vivir más o menos honradamente. Y los que cobran de jubilación la mínima no viven honradamente, más allá que ahora les aumente y toda esa historia. Sabemos que la mínima está muy por debajo de lo que necesita una persona o una familia para vivir. Y te digo que si además, y esto lo sé por experiencia ahora, por lo demás si tenés que comprar medicamentos, son carísimos. Carísimos, carísimos, carísimos. Si no tenés obra social y querés tener una obra social más o menos digna, eso es carísimo, carísimo, carísimo. Si no tenés tu casa propia y tenés que alquilar, eso es carísimo, carísimo, carísimo. Con lo cual, una persona que cobra una jubilación mínima o poco más está en serios, verdaderamente serios problemas. Así que bueno, de corazón, sinceramente, espero que esta persona, este señor Sergio Massa, llegue a poder estabilizar algo, mejorar algo y bueno, crear condiciones para que la vida de todos los habitantes de las clases medias y medias bajas de nuestro país puedan estar mejor. Y digo ellos porque los que están en la clase alta, más allá de que algunos hablan y se hacen los solidarios y porque no puede ser, sí, porque este es un gobierno popular, que digo, ellos viven bien, ellos viven bien. Y los que viven bien siempre se van a solidarizar con los que viven mal porque es un mecanismo también de defensa de ellos. Eso hay que tenerlo bien claro. No te estoy recitando un manifiesto comunista, no. Estoy diciendo que es las clases más altas siempre, y porque esto, porque aquello. Recién ahora están empezando a saltar algunos que otros, y esto no quiere decir que yo justifique los cortes y los acampes y nada de eso. Están empezando a saltar y decir, porque no puede ser que corten las cosas y no puede ser, y eso es, y viven sin trabajar.
En realidad, sí, viven sin trabajarse, es verdad. Pero realmente es una vida de porquería, una vida realmente horripilante. Y una vida que, si vos te pones a imaginar de toda esa gente que hace acampes y marchas y todos esos, que si tuvieran un trabajo, por ejemplo, en vez de cobrar los planes sociales, cobrarían seguramente menos, lo cual te está mostrando que quizá lo que está mal no es que estén cobrando eso. Está mal todo el sistema que no da sueldos apropiados para que esa gente le resulte más redituable dejar eso que ponerse a trabajar. ¿Se entiende? ¿Cómo yo dejaría de trabajar, dejaría de recibir un plan o lo que fuere, si no sucediera que la oferta que me hacen para dejar eso es mejor que eso? Nadie, nadie acepta algo peor de lo que ya tiene. ¿Mm? Así que bueno, así están las cosas y sinceramente reitero, espero que a este ministro de Economía le vaya bien, que no cambiemos más ministros de Economía y todas esas historias. Que bueno, y que todos los que ha elegido para que lo acompañe y los que están en otro lado, que no los haya elegido él, todos tiren para el mismo lado, de estar a favor de la gente, de estar a favor del país y de no estar a favor de los propios negocios o de los negocios de sus amigos. Eso me parece fundamental. No sé si va a pasar, yo no lo sé, pero espero que sea lo que pase. Bien, así estamos en este país, en Argentina, y quiero agregar una cosita más respecto de esto, porque ahora que nombré así al pasar en esta falta de coherencia que tienen mis discursos tantas veces aquí en Una Voz en tu Parlante, porque como nunca preparo las cosas, yo me hago la idea de lo que voy a decir, pero no es que digo, voy a hablar de esto y ahora de esto y ahora de esto y ahora de esto y me hago todo un bosquejo. No, no me gusta. No me gusta porque no sería genuino al 100%. O sería muy prefabricado y yo quiero ser lo menos prefabricado que sea posible. Y además quiero entrenar mi capacidad de poder ser no solamente locuaz, sino efectivo en lo que digo, así, en directo, sin tener que estar preparándome tanto. Desarrollar esa capacidad que me parece una capacidad interesante para que todos tengamos. Y en ese marco entonces decía, dado que nombré al tema ¿cómo se llama? De los acampes y los planes y toda la gente que está involucrada en ello, que es millones, millones de personas, que yo las he visto en Plaza de Mayo. No ahora, hace años y años y años. La diferencia es que cada vez van creciendo más y más y más y más. ¿Y dónde terminará? No sé. Pero la otra vez encontré una reflexión, escuché una reflexión de un periodista que me pareció interesante, un periodista o un comentarista, no sé qué era, que me pareció interesante. Esa cuestión decía, supongamos que mañana se arregla el tema ¿no? De las personas que cobran los planes y entonces, bueno, empiezan a surgir un montón de empresas que quieren tomar la gente, y que esto y que el otro, y les ofrecen un sueldo realmente justo, con la obra social, con una serie de beneficios que, digamos, en su situación actual no tienen, salvo el hecho de no trabajar, si ese fuese en sí mismo un beneficio y un deseo de ellos, ¿no? Realmente no, que no lo creo que sea así, que pase por ahí. Pero bueno, supongamos que mañana pasa eso, dice, ¿saben qué? Va a fracasar, decía esta persona. ¿Por qué va a fracasar? Porque toda esta gente, seamos sinceros, la mayoría de la gran cantidad de toda esta gente no está capacitada.
no está capacitada desde lo emocional, porque hace años que viven de decir, no me alcanza, dame más, y no hacer nada, no me alcanza, dame más, y no hacer nada, etcétera, etcétera. Y no lo estoy diciendo esto despectivamente, no lo estoy diciendo como si estuviera hablando de que hay parásitos que hacen eso. No, para nada, para nada. Lo estoy diciendo desde el punto de vista que es lo habitual. Si vos acostumbras a las personas, como también se acostumbran a los animales, a hacer determinadas cosas, van a hacer esas determinadas cosas. No van a actuar de otra manera. ¿Sí? Hay experimentos sobre niños, que después fueron prohibidos, donde se muestra que a los seres humanos, desde pequeños, se los puede condicionar. Solo hay que tener las herramientas necesarias y usarlas de la forma adecuada. Léete Un Mundo Feliz, léete Un Mundo Feliz, o simplemente escuchar la reseña en YouTube de qué habla la novela Un Mundo Feliz. También entérate de por qué la escribió su autor y te vas a dar cuenta que es así. Se puede hacer un mundo diferente, feliz o infeliz o más o menos, pero se puede, en definitiva, determinar cómo condicionar, mejor dicho, diría yo, cómo va a actuar la gente. Y decía esta persona que, bueno, si pasara eso, de que surgiese por milagro alguna actividad distinta, que permitiese sacar los planes, fracasaría porque no hay gente capacitada para los trabajos, para ningún tipo de trabajo, y no están capacitados desde lo laboral y tampoco desde lo intelectual, ¿se entiende? Porque ya en la mentalidad de ellos está el tema de ese, entre comillas, facilismo de no estar haciendo nada y recibir un pago igual. Una cierta insatisfacción que produciría tener que hacer algo ahora para recibir una compensación económica. Una reflexión que me parece que es interesante, que es interesante y que, como siempre, está dicha por lo menos por mí, por el mayor de los respetos, porque creo que no debería haber pobres en la Argentina ni en el mundo. Y sin embargo, si vos te fijás, a nadie le importó. Porque esto no empezó hoy, esto empezó hace muchos años atrás. Y nadie lo cambió. ¿Y qué era lo que había que hacer? Había que empezar cuando había poquitos, digamos así, pobres, por decir, personas con necesidades básicas insatisfechas. Cuando empezó eso, habría que haber empezado a ayudarlos y haber generado trabajo, generado empresas, generado condiciones para que toda esa gente terminara un pequeño ciclo de ayuda para luego quedar ubicado en una empresa y demás con condiciones favorables. Pero eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque nadie lo hizo. Porque quizá, y yo soy muy mal pensado, disculpen, ¿no? Quizá se dieron cuenta que, esta gente me necesita. Si yo la suelto, si yo les doy la solución, ya no me necesitan. Y a lo mejor la cosa pasó por ese lado. No lo sé. Bueno, ahora te voy a hablar de otra cosa. A nivel mundial te cuento para que veas que no solo en la Argentina estamos más o menos mal, sino que estaba viendo, ¿cómo se llama esto? Dentro de Ucrania la guerra sigue más o menos igual y encima se suma ahora la tensión dentro de la central ucraniana de Zaporizhia, que la controlan los rusos, pero que, bueno, también denuncian los ucranianos que ahí hay ataques cada 2x3, que se usa la planta como escudo y que se corre el riesgo de un gran desastre tipo Chernobyl. Incluso me pareció escuchar también que han caído misiles por ahí, que los rusos dicen que son de los ucranianos dicen que son de los rusos. Qué cosa, ¿no? Qué cosa maravillosa el ser humano, una barbaridad. Bueno, por otro lado te cuento que lo último, casi lo último,
¿Cómo se llama? El escritor de los versos satánicos, el señor Salman Rushdie. Casi lo matan ayer, creo que fue. Recibió una cuchillada ahí cerca de su garganta, aparentemente todavía está vivo. Y bueno, y eso es porque todavía se está cumpliendo una sentencia de muerte que dio en su momento el Ayatollah Khomeini, que mediante esa sentencia lo condenó a muerte por los escritos de su novela Los versos satánicos, que en realidad no debiera llamarse los versos satánicos, sino los versículos satánicos, ya que tanto el Corán, del mismo modo que la Biblia, no tienen versos, sino versículos. Viste que a veces dicen, y dijo Jesús, por decirte una pavada, tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, según dice Mateo capítulo 1, capítulo 24, versículo 3, bla, 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 bla. Bien, se lo llama versículos. Todas esas divisiones se llaman versículos. Por ejemplo, Génesis 1:1, quiere decir Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. O sea, se divide en pequeños parrafitos que sirven tanto para el catolicismo, el cristianismo, ¿cómo se llama? El islamismo, etcétera, para recordar esas porciones o para asociar esas porciones a un pensamiento determinado y trabajar sobre esas ideas. Es como dividir todo un texto cualquiera en frases, separándolos con números. Entonces, de esa manera es más fácil su recuerdo, su memorización y también un análisis particular si eventualmente hiciere falta desglosarlo y decirle al otro fulano que está del otro lado, eso lo ubicás en tal lugar. Si no, tendrías que decirle, fíjate que en el capítulo 3 hay una parte que dice, estos son más piolas, y lo que hicieron fue dividir ese capítulo 3 en varios versículos, pequeños párrafos. Y entonces si te dicen, el capítulo 3, versículo 10, tal cosa, y vas ahí puntual, ¿entendés? Tapiola. Toda esta charla ahora la vamos a desgrabar y la vamos a dividir en capítulos y versículos. Bueno, así que este hombre está ahí, lo cual ha asegurado a los que, ¿cómo se llama? A aquellos que viven de la venta de este libro, que van a seguir viviendo de la venta de este libro, porque obviamente está todo el mundo comprando el Broly. Al respecto te digo que el traductor italiano, Ettore Capriolo, fue apuñalado en Milán, aunque afortunadamente sobrevivió al ataque. Esto estamos hablando en su momento, cuando empezó la sentencia. El coche de William Nygaard, editor noruego, fue acribillado a balazos. El traductor japonés Itoji Igarashi, que estaba convertido al Islam, fue asesinado cerca de su oficina en la Universidad de Tsukuba. Bueno, todos ellos habrían sido víctimas en su mayoría por los propios musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto es otra cosa que parece mentira en este siglo XXI esté pasando, pero no parece ya mentira nada, por lo menos a mí no me parece nada mentira porque estaban pasando cada cosa que vos decís, Dios mío. Bien, para finalizar, yo no quiero decirte nada más que lo siguiente. Recomendarte dos películas del cine nacional. Una de ellas, La ira de Dios. Peliculón, me gustó. ¿Te cuento el final? La ira de Dios está buena. Me pareció una película interesante. Está protagonizada por Daniel Peretti, Macarena Achaga, Juan Minujín, que hace un muy lindo papel. Peretti hace de escritor. Y Juan Minujín hace ¿cómo se llama? De periodista, ¿no? También trabaja Ornella Delía,
Mónica Antonopoulos, Romina Pintos, que si no me equivoco hace de madre, ahí de la chica que es la protagonista, Santiago Achaga y Guillermo Arengo, que hace de padre de esta chica. Bueno, la historia se trata básicamente de un escritor, en este caso Diego Peretti, que es un escritor famoso, bla, 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 y sucede que este escritor en algún momento, eh, se fascina con la secretaria que tiene, que básicamente es una persona que lo escucha y él va diciendo, dictándole de alguna manera la novela, y ella va escribiendo. Básicamente no hace otra cosa, un trabajo bastante habitual dentro de los que ya tienen un nivel, que tienen a alguien a quien le dictan y así después ven eso o les hacen leer y van corrigiendo y toda esa historia. La cuestión es que, bueno, esta persona se fascina con esta chica y en un momento es como que quiere tenerla y demás, ¿no es cierto? Abrazarla, besarla, todas esas cosas, siendo él era casado, pero bueno, le agarra eso, le agarra ese ataque, digamos, de sexual. Entonces, ese abuso, después ella se va, obviamente, de la casa en ese momento, de la casa del escritor, y asesorada y demás, termina por enviar una carta a, a la casa, a este escritor. Esa carta termina siendo recibida por alguien en la casa, y bueno, y todo eso hace que se desarrolle una serie de sucesos que terminan resultando en una serie de muertes increíbles, sorprendentes, que nunca vas a saber cómo corno fueron gestadas, cómo fue que logró tal o cual cosa para que muriera tal o cual, cómo fue que logró tal cosa para que muriera tal. No lo vamos a saber. Pero eso es lo bueno también que tiene la película, ¿no? Que maneja eso de que hay cosas que podemos decir, pero escúchame, si te pones a pensar mucho, ¿no? Sí, pero escúchame, ¿cómo vas a lograr esto? Y bueno, pero lo logra. Bien, ¿qué más? Y después, bueno, la otra película que vi, una película quizá menos divulgada, más vieja, esa es del 2019, la otra es nueva, relativamente nueva. Están las dos en Netflix. La cuestión es que esta otra se llama La misma sangre. La misma sangre está protagonizada por un actor que a mí me gusta mucho, cómo trabaja, porque además es muy, muy particular, sabe salirse de sí mismo, eso es difícil, ¿ah? Y se llama Oscar Martínez. Y Oscar Martínez, que hace de dueño de una estancia, digamos así. Paula García, que es su esposa con la que se está divorciando. Dolores Fonsi, que es la hija. ¿Quién más? A ver. Diego Velázquez, que es el esposo de la hija de él. Emilio Bodanovich, que es el nieto de Oscar Martínez. Trabaja Norman Brisk, que es el papá de Oscar Martínez. Una aparición breve de Norman Brisky, pero brillante. Y bueno, y también trabaja Mariana Sánchez, Luis Neco, Federico Liz, Mariano Sayavedra, Uli Galíndez y Diego Rochinas, entre otros, supongo. Bien, la historia es un matrimonio que se está por disolver, pero todavía los hijos en realidad no lo saben. Y bueno, se produce un accidente, digamos, en la casa del matrimonio. Y en ese accidente fallece alguien. Y bueno, a partir de ese hecho, que previamente estaba muy, ¿cómo puedo decir? También estaba muy relacionado, entre comillas, con una discusión que había en el matrimonio por una plata que se estaba debiendo y que
no se podía conseguir. Bueno, a partir de ahí sucede una serie de cosas y mantiene bien la atención, la película, la verdad que está buena. Así que me gustó también, se llama La misma sangre y también la pueden ver en Netflix. Bien, nada más. Déjame decirte en un minutito o dos lo siguiente. Toda vez que desees, mi interés es poder hacer alguna charla. Yo no te voy a decir entrevista, una charla. Si sos músico, si sos médico, si sos una persona, voy a ser más genérico, si sos una persona que hace música, que hace teatro, que hace literatura, cualquier género artístico, si sos una persona que ejerce la medicina, la psicología, la psiquiatría, este, si sos una persona que tiene alguna actividad profesional X, que fuera, qué sé yo, ser productor de una radio, eh, sonidista, iluminador, lo que fuere, cualquier persona que tenga una actividad que le parece que vale la pena comentarla, difundirla y demás, más allá del tema quizá meramente promocional, desde el punto de vista de dar a conocer una actividad de la que está orgullosa o orgulloso. Bueno, a todos los invito para que tengamos una charla libre, libre. Y entonces para eso los invito a todos los que quieran a escribirme. Lo pueden hacer por un mensaje privado a mi Facebook, a mi Instagram. En los dos casos el usuario es Daniel Adrián Madeiro. Y también lo pueden hacer enviándome un correo electrónico a unavocentuparlante@gmail.com. Una voz en tu parlante, todos juntos, sin separar, @gmail.com. Si no me llaman por teléfono, pero no me llaman por teléfono, me pueden escribir un WhatsApp al 11 50 56 06 22. 11 50 56 06 22. Y en cualquiera de esas alternativas, si lo desean, van a ver que podemos pactar una charla y la grabamos, la filmamos, después las voy editando y nos ponemos de acuerdo en de qué queremos hablar, qué queremos mostrar. En realidad se ponen de acuerdo ustedes, porque la idea es favorecerlos a ustedes. ¿Sí? A mí no me gusta decir, por ejemplo, cuando hice entrevistas en la radio a grupos, siempre las mismas preguntas. ¿Y cómo se formó la banda? ¿Y dónde se conocieron? ¿Y cómo surgen los temas? ¿Y qué toca cada uno? ¿Y cuál es el próximo disco? ¿Y en qué te inspiraste para...? No, esa cosa no me gusta. Entonces prefiero decirle a cada cual, sea músico o sea lo que fuere, ¿no? Que hable de lo que quiere, de qué quiere hablar. Y entonces nos ponemos de acuerdo en qué queremos decir. Y yo voy a saber qué es lo que quiero preguntar de eso. Y así la gente va a estar más interesada porque solo vas a hablar de aquello que querés hablar. Y nada más. Bueno, velo. Y si querés te puedo decir que ya sea en YouTube, en el canal de YouTube, www.youtube.com/user/Daniel Adrián Madeiro. O en Instagram también vas a encontrar justamente Instagram en vivo 3, que son uno a mi hija Camila, mi hija menor, que es ¿cómo se llama? CMB Maquilladora, donde ella mostró cómo es el tema del maquillaje y todo eso, y las técnicas que se estaban empleando en ese momento con el tema del virus, ¿sí? Del COVID y demás, las dificultades y todo eso, para hacer maquillaje. También una entrevista al CEO de Oxy Radio, el señor Gustavo Terreni, y también una entrevista a Margarita Rodríguez Suárez, una psicóloga, hablando sobre la resiliencia. Ahí podés tener más o menos unos modelos de aquello de lo que me gustaría poder también compartir con vos en tu especialidad, sea cual sea, no tengas miedo, porque no es que yo sé de todo, pero sé escuchar, y eso es lo fundamental.
¿sí? Bueno, nada más. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre te digo, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.